1700 años antes del nacimiento de Cristo, en una tierra lejana, una dinastía de crueles reyes reinó sobre un pueblo llamado Shang. Las leyendas hablan de bárbaros sacrificios, miles de matanzas por decreto real. China, las grandes dinastías. Primera parte. Sin embargo, las despiadadas proezas de los reyes Shang ya no son legendarias. Ahora sabemos que fueron realmente ciertas. La formación de la dinastía Shang es coetánea de los primeros esbozos de civilización occidental. Aquí, aislados en el este, la más remota de las civilizaciones estaba en pleno florecimiento, en una tierra llamada China. La mayoría de los occidentales cree que los comienzos de la cultura china están en la ciudad de Pekín. Aquí, dentro de los muros de la ciudad prohibida, el destino de innumerables campesinos fue decidido por una serie de todopoderosos emperadores. No obstante, para Robert Morochek, miembro de la Universidad de Harvard, los emperadores chinos fueron herederos de una tradición mucho más antigua, una tradición basada en el poder, el sacrificio humano y misteriosos ritos. Las primeras dinastías de la Edad de Bronce en China han sido detalladamente registradas por los textos antiguos de las dinastías Zhou y Han. Aún así, se pensaba que eran legendarias. La dinastía Shang, tenida como leyenda, fue considerada una realidad arqueológica gracias al descubrimiento de huesos de un oráculo y su excavación en la importante capital Shang, cerca de Anyang. La ciudad de Anyang se encuentra a 300 millas al sudoeste de Pekín. Aquí, en 1928, los arqueólogos chinos hicieron un extraordinario hallazgo. En pleno campo, los trabajadores descubrieron un escondrijo lleno de caparazones de tortuga. Los caparazones estaban recubiertos de misteriosas inscripciones, extrañas profecías escritas en antiguos caracteres chinos. Fue al cabo de varios años de investigación cuando las primeras imágenes sobre la vida de la corte empezaron a conocerse. Hace 4000 años, los sacerdotes reales utilizaban el calor para agrietar los caparazones. Luego, interpretaban las grietas para predecir el resultado de una batalla, el nacimiento de un príncipe o el éxito de una gran cacería. Los caparazones contenían la lista de los reyes Shang. Considerados durante mucho tiempo soberanos tan míticos como el rey Arturo y su corte, formaron de hecho parte de la historia de China. El descubrimiento animó a los chinos a realizar una investigación más a fondo. Este fue el asombroso resultado. En Anyang, los arqueólogos descubrieron una serie de mausoleos reales pertenecientes a los Shang. En rampas que conducían a las tumbas, grupos de esqueletos sin cabeza dispuestos a modo de bienvenida recibían a los excavadores. Las calaveras que faltaban se encontraron en unos tenebrosos santuarios decorados con misteriosos dibujos. Unos 1300 años antes de Cristo, los reyes Shang edificaron un imperio sobre la base de sacrificios humanos.
Para la religión Shang era esencial la creencia de que debían ofrecer sacrificios a los dioses y los espíritus ancestrales. Esto fue el origen de su sabiduría. Para alcanzar esa sabiduría era necesario ofrecer sacrificios a los antepasados. Los sacrificios incluían ofrendas de carne y ofrendas de vino. De ahí se explica la cantidad de recipientes de bronce para los rituales que hemos encontrado. Los Shang valoraban mucho más el bronce que el oro. En estos recipientes, los reyes ofrecían tributos a los dioses, ejerciendo el control absoluto sobre la obtención de cada pieza de bronce. Estos objetos constituían el símbolo del derecho divino de los reyes Shang, que años más tarde sería conocido como el mandato del cielo. Los Shang emplearon una tecnología sofisticada para perfeccionar lo más sagrado de su artesanía. Mientras los artesanos mediterráneos estaban empezando a experimentar con metales, la fundición del bronce en China había alcanzado la categoría de arte. De unos moldes de arcilla envueltos en tierra surgieron objetos exquisitamente decorados. Los bronces de los Shang estaban recubiertos de símbolos de un inquietante terror. Sin embargo, estos poderosos soberanos fueron también capaces de mostrar su intimidad. Wu Ding fue un rey Shang durante el siglo XIII a.C. Muchos de sus éxitos, tanto militares como políticos, fueron atribuidos a su mujer favorita, Fu Hao. En tiempos de paz, Fu Hao presidió rituales dedicados a los espíritus y a los antepasados reales. En tiempos de guerra, esta extraordinaria mujer fue el general Shang más importante. Dirigió un ejército de 13.000 guerreros en una batalla contra dos clanes enemigos, derrotando a ambos con victorias rotundas. Según cuenta la leyenda, cuando murió Fu Hao se le partió el corazón al rey. Lloró a la vista de todos durante su funeral y lamentó su pérdida hasta el final de su vida. Con el tiempo, el reino que habían ayudado a crear también desaparecería. La aristocracia Shang era aficionada a las cacerías y las guerras. Hacia el año 1000 a.C., habían encontrado otra afición más perniciosa, el alcohol elaborado a base de mijo y otros granos. Sabemos por los textos históricos que el último rey fue bastante aficionado a la bebida. De hecho, las descripciones que tenemos cuentan que hasta la caída de su imperio construyó estanques llenos de bebidas alcohólicas y repartía piezas de carne y de venado en los bosques a modo de despensa para organizar fiestas y banquetes cuando le apeteciera. Probablemente, el hecho de que los Shang utilizaran en sus rituales recipientes de bronce con un alto contenido de plomo tuvo efectos patológicos que disminuyeron su capacidad para gobernar. Las inscripciones grabadas en los caparazones agrietados por medio del calor dieron nuevas pistas acerca de la vida de los reyes Shang en Anyang. Sus reyes eran despiadados. De uno de ellos, Di Xin, se cuenta que inventó torturas horribles. Una de ellas consistía en verter carbón al rojo vivo en un cilindro hueco de grandes dimensiones
donde las víctimas perecían quemadas. Tanto si estos relatos son reales o ficticios, nunca lo sabremos. Pero lo que sí sabemos es que Di Xin no fue el único que pretendió formar una dinastía. En un yacimiento llamado Sanxingdui se descubrió una cultura rival, un pueblo que competía con los Shang por alcanzar el mandato del cielo. Estas máscaras de Sanxingdui se encontraron hechas añicos, formaban parte de un misterioso ritual. Las máscaras se reconstruyeron en el Instituto de Arqueología de la ciudad de Chengdu. Más de 5.000 fragmentos fueron reagrupados a fin de restaurar este bronce colosal de unos 3 metros de altura. La conservacionista señora Zhang Wanli estaba asombrada de que unas esculturas tan lujosamente decoradas fueran intencionadamente destruidas por sus creadores. Cuando dibujé la estatua, pensé en muchas cosas. Sentía curiosidad por saber por qué había existido una estatua tan impresionante hacía tantos años. Sentía también lo misterioso de todas sus máscaras y conjuntos. Cuanto más dibujaba, más tenía la sensación de estar leyendo un libro de historia, pero sin palabras. Estas obras maestras, que habían sido hechas pedazos, parecían ser la prueba de un enfoque más sobrio del poder real. Mientras los Shang decapitaban a sus súbditos como muestra de su fuerza y autoridad, los soberanos de Sanxingdui preservaban en cambio a su pueblo decapitando estatuas. No obstante, estos reyes, lo bastante ricos como para encargar bronces tan extravagantes, fueron también capaces de reunir ejércitos formidables. Culturas como la de Sanxingdui pudieron debilitar a los Shang y de este modo se estaba preparando el surgimiento de una nueva dinastía, un pueblo llamado los Zhou. 1000 años antes de Cristo, 300 antes de la fundación de Roma, la cultura Zhou florecía. Establecieron su imperio desde una capital cercana a la actual ciudad de Xi'an. Aquí, el gran rey Wu aseguró su dinastía con la creación del primer sistema de administración de justicia para el pueblo llano. Este bronce Zhou explica detalladamente un pleito antiguo y el castigo que se aplicó. La inscripción es descifrada por el Dr. Han Wei en el Museo de Historia de Shanxi. Hubo un hombre acusado de calumnias contra su amo. El juez ordenó que su crimen se escribiera en su rostro con una tinta especial. Pero la sentencia fue conmutada a cambio de pagar 500 monedas de bronce y 500 latigazos. Los reyes Zhou crearon un sistema feudal basado en las enseñanzas de Confucio. El rey era estimado como un patriarca que confiaba grandes extensiones de tierra a sus parientes. Pronto, estos nobles reunieron ejércitos en sus propias tierras y empezó la lucha por formar otra dinastía. Estallaron feroces combates. Estados pequeños fueron absorbidos por poderes regionales mayores. Los últimos siglos de conflictos, desde el año 481 al 221 a.C., son conocidos como el período de la guerra entre los estados, una época en la que los 7 estados principales lucharon por conseguir la supremacía. Se crearon ejércitos reclutando miles de campesinos.
se destinaron recursos ingentes para el entrenamiento de los nuevos reclutas y se desarrollaron nuevas armas. Se inventó la ballesta 13 siglos antes de que apareciera en Europa. Esta arma china estaba provista de un gatillo sofisticado. Los Zhou confiaban en la espada como arma de combate en el cuerpo a cuerpo. Pero cuando todo les falló, recurrieron a la guerra psicológica. En el año 496 a.C., un general Zhou, incapaz de romper el frente, decidió enviar convictos a la batalla. Tenían una sencilla opción: o suicidarse o sufrir un destino peor si se negaban a hacerlo. Mientras las tropas enemigas se mantenían en posición de combate, una hilera siniestra de presidiarios se acercaba. Mientras los soldados miraban asombrados, los convictos se suicidaron. Con esta maniobra de diversión, las tropas del general pudieron batir a sus aturdidos enemigos. La época de luchas entre estados fue un período de destrucción y a la vez de inspirada creatividad. Del botín conseguido, los soberanos encargaron bronces magníficos, incluyendo campanas para sus ceremonias. Las piezas de jade estaban muy solicitadas y simbolizaban el poder y la soberanía de las clases nobles. De todos los estados en guerra, el reino Qin fue el que dispuso de más recursos. Desarrollaron a gran escala la agricultura junto a una poderosa fuerza militar. $250 años antes de Cristo, el corazón de la China central fue transformado con una red de canales, vías fluviales y nuevas esclusas. El río Min fue desviado a la cuenca del Chengdu, convirtiendo en tierra fértil una zona del tamaño de Connecticut. Los jefes Qin pudieron mantener a la creciente población civil, además de alimentar su maquinaria militar. En las postrimerías del siglo III a.C., los ministros Qin convencieron a un joven príncipe de que podría conquistar los estados rivales de China. El príncipe siguió sus consejos y se convirtió en el soberano más poderoso de la tierra, hijo del cielo, primer emperador de China, dueño de todo bajo el cielo. Qin Shi Huang Di. Con 500.000 de soldados y en varias campañas salvajes, el ejército Qin venció a todos sus rivales. Bajo el sistema Qin,
Incluso el más humilde súbdito podía alcanzar un rango social superior según el número de cabezas cortadas en combate. En una sola batalla capturaron a 450.000 soldados enemigos. Todos fueron decapitados por los guerreros Qin, ansiosos por mejorar su posición social. Se estima que Qin acabó con 2/3 de la población enemiga. El primer emperador consiguió hacer lo que ningún otro había conseguido antes: unificar China. Pero la lucha por conservarla unida apenas había empezado. Lejos, al norte, en lo que hoy es Mongolia, los guerreros nómadas atacaban las poblaciones Qin situadas a lo largo de la frontera. El primer emperador respondió con un ejército de 200.000 prisioneros y 100.000 soldados. Su misión: construir una barrera única en el mundo, la Gran Muralla China. A lo largo de los siguientes 10 años, miles de hombres perecieron de frío y agotamiento. Sus cuerpos, rotos y mutilados, sirvieron de relleno de la Gran Muralla. Su única lápida, el muro que les costó la vida. Si el rey tenía algún proyecto importante, podía obligar a sus súbditos a ausentarse durante años, separándoles de sus familias y obligándoles a trabajar en condiciones terribles, como por ejemplo en la Gran Muralla, donde no solo había que enfrentarse a la intemperie, sino también a los posibles ataques enemigos. En muchas ocasiones, los que habían participado en la construcción de la muralla eran condenados a muerte, para que los secretos de la construcción no fueran revelados. Los relatos antiguos cuentan la historia del viaje de Meng Jiannu en busca de su marido, un trabajador en la Gran Muralla. Incapaz de encontrarlo y vencida por el dolor, Meng se echó a llorar. La leyenda cuenta que sus lágrimas fueron tan amargas que el muro se abrió para entregarle el cuerpo de su amado. La Gran Muralla de China era un monumento al poder dinástico. Se extiende desde los desiertos más bajos hasta alturas de más de 6.000 pies. Nuevos tramos de muro fueron añadidos a las barreras construidas por dinastías anteriores, creando una maravilla que se extiende a lo largo de 2.600 millas, incluso visible para un astronauta desde el espacio. La Gran Muralla sirvió de aviso a los forasteros de que por fin China estaba unificada. Con el objetivo de asegurar su poder desde dentro, Qin realizó purgas contra sus enemigos políticos. El viejo sistema feudal basado en la nobleza de los terratenientes fue eliminado y sus ejércitos privados desmantelados. Cuando Qin se convirtió en emperador, abolió la nobleza y se estableció un sistema estatal concentrando el poder en un gobierno central. Los estados no tenían ninguna independencia militar ni capacidad financiera. Qin no quiso seguir el mismo camino que había llevado al ocaso a la dinastía Zhou. Qin consolidó China con 5.000 millas de carreteras y aplicó un programa estricto de reglamentaciones. Así, hasta el ancho de los ejes de las ruedas estaba fijado. Los viajeros tuvieron que llevar pasaportes consigo.
Los estados rivales pusieron en circulación monedas de todas las formas y tamaños. Con la imposición de una moneda única, Qin creó un sistema monetario nacional. El lenguaje escrito también fue uniformizado, lo que permitió que los edictos reales corriesen con facilidad hasta los lugares más recónditos del reino. Pero el lenguaje también fue el medio para expresar ideas y opiniones. En sus escritos, incluso los eruditos y los historiadores de la corte empezaron a denunciar las nuevas ideas de Qin como una peligrosa rotura con el pasado. Li Si, el gran consejero de Qin, observó una vez que los roedores bien alimentados que vivían en los silos reales eran más agresivos que los callejeros. Más tarde, se preguntaría si demasiados conocimientos podrían alimentar una rebelión. Semejantes pensamientos provocaron una decisión despiadada. Por orden de Li Si, 460 eruditos de la corte fueron enterrados vivos. Grandes colecciones de relatos, poemas y pensamientos fueron destruidos. La civilización que aportó al mundo el papel y la imprenta realizó también la primera quema de libros. Sin embargo, el descontento hacia Qin se intensificó. Después de 3 intentos de asesinato, Qin vivió en un retiro altamente vigilado. El primer emperador de China se obsesionó por encontrar una pócima mágica que le preservara de la muerte. Un brebaje que esperaba le hiciera inmortal, conseguir lo que sus enemigos no habían logrado. Qin murió en el año 210 a.C. El primer emperador de China fue enterrado en el más fastuoso mausoleo que hasta entonces se había visto en su país. Mucho antes de su muerte, más de 700.000 convictos habían empezado su construcción. Se dice que su tumba estaba adornada con piedras preciosas que representaban al sol, la luna y las estrellas del firmamento chino. La sala central de la tumba, protegida por un sistema de trampas que activaban disparos de ballestas, estaba decorada con maquetas de ciudades y de ríos llenos de mercurio que fluían hasta un océano en miniatura. A fin de preservar el lugar de la tumba, todos los que conocían su ubicación y secretos fueron encerrados en ella. A la muerte de Qin siguieron 15 años de caos. En el año 206 a.C. llegó al poder la dinastía Han. En su esplendor, durante el primer siglo a.C., la dinastía Han era comparable al Imperio Romano en lo que al poder se refiere. Wu Di, su quinto emperador, sabía que ni siquiera la Gran Muralla podría proteger su reino para siempre. Los invasores nómadas del norte constituían una amenaza constante. Wu Di creía que la clave para la dinastía no era la guerra, sino la diplomacia. Su arma secreta era un consejero y diplomático llamado Zhang Qian. Wu Di envió a Zhang Qian al norte en una misión de paz, con una serie de tratados hábilmente redactados, con la finalidad de enfrentar a sus enemigos entre sí. A medio camino de su misión, Zhang Qian fue capturado y el emperador le dio por muerto.
10 años más tarde, apareció un viejo en la corte de Wu Di. Zhang Qian, el fiel diplomático, había sobrevivido. El valiente servidor relató su odisea de 10 años, incluyendo un extraordinario descubrimiento que había hecho en sus viajes. Zhang Qian había escapado de sus captores huyendo hacia el oeste hasta lo que hoy es Afganistán. Allí, sorprendentemente, encontró productos chinos en todos los mercados. Los comerciantes estaban llevando productos chinos hasta los confines del mundo conocido. La más preciada de las mercancías, una tela conocida como la seda. Wu Di escuchaba incrédulo mientras Zhang Qian relataba cómo las mercancías se transportaban mediante una red de caminos precarios, una red llamada la Ruta de la Seda. Atravesando la China, cruzando Persia hasta el Mediterráneo, la ruta comercial cubría unas 4.000 millas. En las calles de la Roma imperial se comerciaba con fardos de la mejor seda china. De hecho, los romanos compraban esta tela en tal cantidad que el emperador Tiberio tuvo que imponer un límite a la importación de prendas de seda. En China, las prendas de seda estaban de moda entre los oficiales que habían hecho su fortuna durante la dinastía Han. Las claves del estilo de vida de los soberanos Han se revelaron en la ciudad de Changsha, al sudoeste de China. En 1971, unos trabajadores que cavaban un refugio antiaéreo descubrieron que el subsuelo olía a gas. Aquel día cambió la vida del doctor Xiong Chuan-Xin, director del Museo Provincial de Changsha. Cuando algunos obreros pararon para fumar un cigarrillo, el túnel empezó a exhalar un humo azulado. Los trabajadores pensaron que el humo que se les acercaba provenía de fantasmas. Nos dimos cuenta de que el gas era orgánico y que surgía de una tumba de madera muy bien conservada. Xiong dirigió una laboriosa excavación y descubrió 3 ataúdes enormes hechos de planchas de madera maciza. Estos ataúdes fueron utilizados por los antiguos nobles. Sus formas eran enormes. La madera no fue cortada por una sierra, sino troceada. Los ataúdes habían estado enterrados durante más de 2000 años. Solo los nobles podían utilizarlos. Se encontraron también muchos otros objetos dentro de los ataúdes. Las tumbas estaban protegidas de la intemperie por un grueso revestimiento de arcilla y 5 toneladas de carbón absorbente. Dentro estaban los restos del primer ministro de Changsha, su familia, así como una deslumbrante colección de lujosos objetos. Mientras que la tumba del emperador Qin, adornada con joyas, sigue siendo una leyenda, la riqueza descubierta en Changsha es real. Más de 100 piezas de elegante y ligera seda fueron halladas en perfectas condiciones. Este vestido transparente pesa unas 2 onzas, testamento de la incomparable artesanía Han. La seda constituía también el material que usaban los dibujantes de los mapas imperiales. En este mapa se encuentra el dibujo detallado del curso de un río local, y es 300 años anterior al primer mapa conocido en Occidente. Las más maravillosas sedas pertenecían a la mujer de Qin, el primer ministro. En un tejido de seda
se aprecia una semejanza con la señora Shin. Se trata del retrato de una anciana enfermiza y ojerosa apoyada sobre un bastón. Los investigadores saben ahora que aunque la vida de los emperadores era muy opulenta, sin embargo no era sana. Los restos encontrados en la tumba revelan que su dieta era muy rica en grasas, carnes y mariscos. La reliquia más preciada de la tumba, la propia señora Shin, mostrando claramente qué clase de vida llevaban los más privilegiados. Enterrada durante 21 siglos, su cuerpo mostraba muy pocos signos de descomposición. Su piel, muy cuidada en vida, todavía estaba suave y flexible. Los investigadores podían ahora reproducir un primer perfil médico moderno de la clase gobernante Han. Los pulmones de la señora Shin tenían señales de haber padecido tuberculosis. Además, se encontraron en su cuerpo parásitos intestinales y una vértebra lesionada, lo que explica la existencia del bastón. Pero lo que realmente mató a la señora Shin, y sin duda a muchos de sus contemporáneos, fue una dolencia muy común hoy en día. En la autopsia de la señora Shin se examinó su corazón, los intestinos, los órganos reproductores y el sistema urinario. El resultado reveló que padecía una enfermedad coronaria y murió de un infarto a los 50 años aproximadamente. Los tesoros hallados en Changsha revelan la riqueza de la nobleza Han. Sin embargo, la fortuna del primer ministro parece insignificante comparada con la inmensa riqueza de los emperadores chinos. Para entender la magnitud de su poder y riqueza, debemos volver a la época del primer y más grande gobernante chino, el emperador Qin. Con el fin de proteger su tumba, Qin estableció la mayor guardia personal que el mundo había conocido. Aunque nadie sabe a ciencia cierta cuántos artesanos trabajaron en la realización de esta asombrosa empresa, se calcula que fueron miles. El inconmensurable esfuerzo, la dedicación sobrehumana en los detalles, la magnitud del trabajo en sí son únicos en la historia de la humanidad. Bajo órdenes secretas, una cadena de súbditos y artesanos trabajaron durante décadas creando una escolta para el emperador en su ascensión al cielo. En esencia, Qin copió su ejército, convirtiendo a los soldados en figuras de arcilla. Los guerreros posaban como modelos para las figuras de terracota o bien morían. Pero este gran ejército, concebido a su imagen y semejanza, estaba destinado a la derrota. Durante el caos que siguió a la muerte de Qin, la tumba subterránea de los guerreros de terracota fue descubierta por una muchedumbre exaltada y fue arrasada. Las vigas del techo cedieron, enterrando a los soldados, al parecer para siempre. Durante 2 milenios, el gran ejército de Qin permaneció perdido hasta 1974, cuando el mundo quedó asombrado con su descubrimiento.
Un grupo de trabajadores en los alrededores de la ciudad de Shan tropezó con la escolta celestial de Qin. Estas estatuas, en la zona llamada Fosa 1, son solo una pequeña fracción del ejército de terracota. Se calcula que todavía quedan miles de soldados escondidos bajo tierra. Liberados de su enterramiento, las legiones de Qin cautivaron la imaginación del resto del mundo. El doctor Yuan Chongyi es el director del museo dedicado a los guerreros terracota. Vine aquí tan pronto como los campesinos que estaban cavando un pozo encontraron a los guerreros terracota. Cuanto más excavábamos, más cosas surgían. Más de 6.000 caballos y jinetes fueron localizados en la fosa. Nos reunimos algunos y bebimos para celebrar nuestra euforia. Los vándalos del pasado habían hecho añicos las figuras de los guerreros, y como cada una era única, se hace muy dura la restauración. Las esculturas son muy realistas. Se aprecia con detalle el cabello peinado hacia atrás, recogido con una trenza pequeña sobre la cabeza. A los antiguos chinos les preocupaba mucho su cabello. Según la ley, si se producía una pelea a espadas y a un soldado le cortaban la coleta, el atacante podía sufrir penas de cárcel de muchos años. Mientras que el Imperio Romano se contentaba con un ejército de 100.000 hombres, el ejército de Qin estuvo formado por uno 6 veces mayor. Las réplicas de los guerreros de Shan muestran el aspecto que adoptaban las tropas de Qin en combate. Las estatuas fueron enterradas en formación de combate, dando a los investigadores una visión de cómo era una dinastía en marcha. La fosa de terracota está ordenada en forma rectangular. La primera fila está dispuesta según el orden de batalla. Luego, el grueso del ejército está formado por 38 columnas. Hay una columna de guardia a cada lado y otra más en la retaguardia, mirando hacia atrás. La organización recuerda una piedra gigantesca. Cuando los guerreros de Qin atacaban, el enemigo quedaba hecho pedazos. Entre la arcilla se rescataron 10.000 modelos de armas. La tecnología láser confirmó que los artesanos Qin utilizaron láminas de cromo para prevenir la corrosión en la superficie de esta espada. Hoy, su hoja sigue estando tan afilada que solo se puede manejar con guantes protectores. Aquellos soldados que esgrimían las espadas de Qin permanecieron en posición de descanso, ocultos del mundo, mientras pasaban 2000 años de historia. Hubo más de 200 emperadores posteriores a Qin que gobernaron hasta principios del siglo XX. Hoy son considerados como la gran paradoja de la China, una tierra donde en los ciclos de caos nacieron maravillas y creaciones que enriquecieron al mundo.
Bajo el mandato de Qin, los campesinos mejoraron los cultivos de arroz y mijo, cultivos que hoy en día son el sustento de más de la mitad de la población mundial. Durante la época de la Guerra de los Estados, los buscadores de jade recorrieron los parajes más desérticos guiados por el primer y primitivo compás del mundo. Sin el compás, sin el invento del papel y la imprenta, sin su esmero en la obtención de mapas y el invento del timón, el descubrimiento del Nuevo Mundo a cargo de los europeos hubiera sido imposible. Al final, el reinado de los gobernantes imperiales terminaría aquí, en la ciudad prohibida, en los albores de nuestro siglo. En 1908, a la edad de 3 años, Pu Yi se convirtió en el último emperador. 3 años después fue destronado y China pasó a ser una república. Para algunos, la tradición de los poderosos líderes todavía no ha terminado realmente, asegurando que el siglo próximo conocerá nuevas incertidumbres. Pero con las prisas por predecir el futuro, no debemos relegar el pasado como guía a seguir. Las Chinas, antigua y moderna, son inseparables. A lo largo de 4000 años, mientras otras civilizaciones han desaparecido, la civilización china ha continuado adaptándose para sobrevivir. A pesar de innumerables guerras y un siglo de revolución, las esencias permanecen.